Hola, saludos. En este video vamos a explicar el contenido 1.6 de la unidad 1 de primer año de bachillerato. El contenido es definición de los números reales y específicamente vamos a trabajar con la recta numérica. Antes de proceder a trabajar con los ejercicios, esos son sumamente prácticos, pero es necesario comprender los conjuntos y subconjuntos de los números a cuales pertenecen. Entonces, históricamente vamos a retroceder quizás hacia el tiempo, de dónde surge la matemática, cómo surgen los números, cuál es la necesidad de identificar algunas cosas con números. Entonces, a partir de ello, empezamos a hallar, bueno, los primeros seres humanos históricamente. La matemática surgió a raíz de las necesidades que se tenían como seres humanos, es decir, identificar algunas cosas, cuántas cosas son de esas, llamarlas por su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, las matemáticas son una respuesta a necesidades de la vida cotidiana, es decir, a las necesidades de nuestro entorno. Entonces, nuestros ancestros, nuestros antepasados, empezaron contando con algo que se llamaba, o bueno, hasta hoy coloquialmente lo conocemos como las manos. Es decir, si por ejemplo pasa un señor vendiendo frutas, qué sé yo, pasa vendiendo algún señor comerciante legumbres, entonces a él se le puede pedir una mano de esas legumbres, es decir, una mano de lotes, una mano de bananas, una mano de qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, de esos números o de esas necesidades de contar, nacieron lo que se llaman hoy por hoy los números naturales. Y esos números naturales se denotan por una n mayúscula, que normalmente se escribe de esta manera, n mayúscula. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son todos aquellos números que se puede contar de uno en uno, pero siempre en positivo y sin contar el cero. Entonces ahí nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al infinito y eso nunca termina. Entonces los números naturales tenemos por ahí, por ejemplo, el número 1, el 2, el 3, el 4 y ahí sucesivamente todas las cantidades que a usted se le pueden ocurrir pero en entero. Es decir, todo lo que se puede contar de uno en uno. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son los ejemplos de estos números naturales? Un ejemplo de los números naturales puede ser la cantidad de personas que asisten a determinado evento. Por ejemplo, a un partido de fútbol pueden asistir hasta 35.000 espectadores. No podemos decir que asistieron 35.000 y la mitad, porque no se puede separar una persona a la mitad, obviamente. Entonces, pues de ahí nacen los números naturales. Todo aquello que se puede contar de uno en uno. Después de eso, cuando ya los seres humanos se dieron cuenta que había necesidad de emplear otras cantidades, vamos a agregar otro conjunto. Por aquí me estoy pasando. Vamos a emplear otro conjunto que es bien importante para trabajar en el subconjunto de los números. Vamos a dejar el espacio para acá. ¿Y cuál sería ese otro subconjunto de números? En ese subconjunto de números ya entra en juego lo que se le conoce como los números enteros. Aquí dentro de los números enteros se le denota por una Z mayúscula. ¿Cuáles son los números enteros? ¿O cómo nacen? Entonces, a partir de que ya se sabía contar de uno en uno, ya se sabía identificar cosa por cosa, es decir, el orden, primero, segundo, tercero, tal vez no básicamente primero, segundo, tercero, pero sí se sabía identificar uno por uno. Nace la idea de los comercios, es decir, de suma y resta, de deuda y de compra. Entonces, cuando se adquiría un artículo, se sabía que se estaba empleando una compra. Es decir, el dinero que yo tenía o la cantidad que yo tenía ya no era mía perteneciente, sino que ya se empleaba como una resta. A partir de esas necesidades, entonces nacen los números negativos. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y ahí sucesivamente. Si observa, estos vienen siendo como el espejo o el foco de cada uno de ellos. Es decir, que para todo número natural positivo existe un entero
exactamente, o bueno, casi similar, pero con el signo diferente. Aquí está positivo, este es negativo. Aquí está positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo, y así sucesivamente. Cada vez que usted avance dentro de los números naturales hacia el infinito positivo, va a haber otro número que se parezca, pero en negativo. Es decir, por ejemplo, si usted tiene, qué sé yo, $20, entonces puede hacer que esos $20 exista un reflejo ahí dentro de los negativos como una deuda. Entonces los números negativos nacieron a raíz de deudas. Después, obviamente, históricamente, la humanidad fue avanzando y surgieron más necesidades. Dentro de esas necesidades surgió que había que partir ciertas cantidades. Es decir, por ejemplo, si a una persona no se le podía pagar ahora lo que le conocemos como $2, $3, obviamente no todos tenían un precio fijo o un precio en entero, sino que surgieron la necesidad de decir $2.50, por ejemplo, o $2.50, $2 3/4, $2 un sexto, qué sé yo. Entonces, a raíz de esas necesidades surgieron lo que se le conoce como los números racionales. Los racionales se denotan por una Q mayúscula, serían todos estos. Y si se fijan, a medida que va avanzando los subconjuntos, es como que un nuevo conjunto va atrapando a los otros conjuntos que van sucediendo. ¿Qué significa esto? Que los enteros perfectamente también conforman los naturales. Es decir, que este 1 es un entero y también es un natural. O sea, puede cumplir doble función al mismo tiempo. Sin embargo, un natural no puede ser un entero como tal, o sea, como tal un negativo. O sea, sí es entero, pero no cabe dentro de este conjunto, porque aquí en este conjunto es la suma de estos negativos y estos de acá. Luego, los números racionales fueron la respuesta a desglosar números que quedaran como enquebrados, podríamos llamarlo, en forma de fracción. Ahí puede suceder un medio, un tercio, menos un quinto. ¿Y qué sentido tiene que estos abarquen todo esto? Todos ellos, es decir, esta fila que tenemos acá y esta fila que tenemos escrito acá, se pueden escribir en forma de fracción. Por ejemplo, menos 1 se puede escribir como menos 1 sobre 1, y eso nos da menos 1. Por ejemplo, el número 3 se puede escribir en fracción como 6 sobre 2. 6 entre 2, como operaciones matemáticas, ya sabemos que nos da 3. Y por último, pues, por ejemplo, el 5 en negativo podríamos escribirlo como 25 sobre menos 5, y ahí tenemos una fracción que representa a este entero. Entonces, cada vez que aumenta los subconjuntos, cada uno de ellos va atrapando a los anteriores. Recordemos, naturales, enteros, racionales. Los naturales son 1, 2, 3, 4, 5, en positivo hasta el infinito positivo. Los enteros abarcan los naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y también abarcan menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. De ahí están los racionales, que son ya las fracciones, es decir, escribir un número en forma de fracción. A la par de ello también surgieron otras necesidades y surge otro subconjunto que lo vamos a colocar aquí a la par. Este subconjunto lo vamos a escribir de esta manera, pero no abarca, si se fijan, no abarca todo lo anterior, sino que lo vamos a escribir como en paralelo, es decir, este con este puede ser paralelo o puede ser pareja. Dentro de estos números, los que vamos a colocar acá se llaman irracionales, se les conoce como los números IQ. Los números irracionales, los IQ, estos números irracionales son todos aquellos que no se pueden escribir en forma de enteros, en forma de naturales, perdón, ni en forma de enteros, ni en forma de fracción. O sea, entonces, ¿cuáles son esos números? Esos números son aquellos que tienen decimales, pero nunca se repiten los decimales. Ejemplo de ello es el número pi, que es 3.14 aproximadamente. También tenemos el número neperiano, que es el que se ve en el contenido
anterior a este, que es como 2.71 aproximadamente, no estoy diciendo que es exacto, y también tenemos el número de oro, en fin. Dentro de esto también tenemos los logaritmos, que no son expresiones como un entero, ni como fracción, ni como natural, sino que son expresiones con un montón de decimales. Tenemos también las raíces, pero las raíces que caben dentro de los reales, bueno, con n real y de preferencia aquí que sea positivo, ¿ya? De preferencia, no porque hay raíces que aceptan negativo también, pero ya vamos a explicar por qué. También tenemos, quiero ver qué otro, bueno, ahí tenemos varias cantidades que no se pueden expresar en forma de fracción, en forma de enteros, ni en forma de naturales. Entonces, por eso son paralelos a eso. Pero eso no significa que no sean números, sino que son expresiones que no aceptan fracciones, enteros o natural como tal. Incluso pueden ser hasta negativos, algunos logaritmos van a dar negativos, y eso no hay ninguna dificultad. Luego de ello, todo esto, es decir, todo lo que ya tenemos por acá, lo vamos a encerrar en azul. O sea, todo lo que estamos trabajando en este momento, todo esto, todas estas cantidades que tenemos representadas, a esto se le conocen como los números reales. Esos números reales se denotan por una R mayúscula. Y son los que queremos trabajar, números reales en la recta real. Dentro de la recta real caben cualquier cantidad que nosotros hemos propuesto en este esquemita que hemos desarrollado. Pero hace falta un número bien importante y bien interesante. Algunos autores definen el número 0 como un número entero dentro de esto, por acá. Pero sucede que el 0 como tal, personalmente y desde mi perspectiva, en base a otros autores también que comparto la idea, el 0 es un número bien extraño porque no tiene, bueno, como tal, el 0 no es ni positivo, no es ni negativo, no es IQ, o sea, no cabe dentro de los irracionales porque ¿cómo le podemos decir que tiene un montón de decimales? Tampoco cabe, sí cabe en la forma de fracción, aquí sí podría caber, es decir, sí es Q, o sea, sí se puede definir como un Q, se podría, porque si usted coloca 0 sobre 2, eso le va a dar 0, pero yo le propongo que no se trabaje como un Q, o sea, como un número Q, porque puede haber una pequeña confusión. ¿Qué sucede con aquellos números que se pueden expresar como 2 sobre 0? Y aquí vamos a hacer una pequeña excepción para los números Q. En el caso de los números Q, es decir, de los racionales que se pueden expresar en forma de fracción, cualquier cantidad que a usted se le ocurra, cualquiera, sí se puede expresar en forma de fracción. De hecho, veíamos en las raíces que habían raíces que se expresaban en forma de fracción. La única condición es que cualquier cantidad expresada en forma de fracción, este numerito de acá sea diferente de 0. Entonces, esta expresión que tengo por acá, esto no existe, no está definido. No está definido. Que si lo colocamos en la calculadora, aquí nos va a dar error matemático, porque no está definido aún dentro de los números naturales, perdón, de los reales. Entonces, por eso no lo podemos colocar como un Q normal, porque puede haber esa confusión que usted me puede decir 2 sobre 0 si es una fracción, o sea, sí está representado, pero el problema es que este 0 no está definido. Entonces, dentro de los reales voy a colocar el 0. El 0 sí es un número real y es uno de los más importantes. ¿Por qué es bien importantísimo el 0? Porque el 0 es la conexión entre los infinitos negativos y entre los positivos y también con los números imaginarios, que es lo que vamos a agregar en la siguiente sección. Voy a hacer por aquí un paralelo aquí a la par. Y en esto en rojo va a ser otro conjunto de números especial, pero
que es lo que no vamos a trabajar con ellos, pero sí lo vamos a ocupar más adelante, que son las raíces negativas cuando tienen índice par. Por ejemplo, raíz de menos 2, raíz de menos 8, raíz cuadrada, claro. Raíz cuadrada de menos 5. Si estas operaciones ustedes las colocan en la calculadora, le va a dar error matemático o error sintáctico, porque todas las raíces con índice par que tengan negativo, que las bases tengan negativas, eso no existe dentro de los reales, se van a convertir en algo que se llaman números imaginarios. La vamos a denotar por una i, es como un subíndice de i. Así se denotan los números imaginarios. Ahora, hay raíces que sí se le van a aceptar como, por ejemplo, tenemos raíz cúbica de menos 8, esta sí existe dentro de los reales. Especialmente, esta no tiene nada que ver con esta, porque aquí es índice cuadrado y aquí es índice cubo. Entonces, todas estas raíces o números que no se puedan expresar ni como enteros, ni como natural, ni como enteros, perdón, ni como naturales, ni como fraccionarios, ni como irracionales, peor como reales, entonces cuando ya se agotan todas las instancias de allá, se procede a llamarlos números imaginarios y el cero viene siendo como la conexión entre estas dos partes. Y el cero también se convierte en la conexión entre el infinito positivo y el infinito negativo, que es lo que vamos a trabajar a continuación en la recta real.